Hola, buenos días. Ah, Ante todo, quiero agradecer la invitación tan amable por parte de ACTO y en especial a la doctora Anabel Banín por el gusto y el placer de poder estar aquí nuevamente acompañándoos en Colombia, y quiero felicitar y enhorabuena a la asociación por la capacidad de respuesta y de reacción y de reorganización en frente de la situación actual en la que nos encontramos todos alrededor del coronavirus, y cómo se ha podido generar esta reestructuración para que facilite que todos podamos continuar vinculados en el Congreso y que podamos seguir en contacto con los compañeros aun cuando no sea presencial, pero pensando en que en forma virtual y con las grabaciones podemos transmitir lo que queremos, los mensajes que lleguen a las demás personas. Yo quiero agradecer a los compañeros que estamos aquí en el grupo Amaré Innova Médica, que nos han facilitado el espacio para la grabación, a ACTO, a los compañeros con quienes estamos ahora, al doctor Jairo Rivera y al doctor Camilo Montero, que vamos a estar esta mañana aquí, y de verdad es un placer estar aquí nuevamente en Colombia. Estamos aquí menos del grupo de número de personas por metro cuadrado, de modo que no hay ningún problema, el autoaislamiento funciona, y yo me regreso hoy porque antes de que se vaya cerrando fronteras, pero bueno, no hay problema. El autoaislamiento nos ha funcionado, pero yo creo que esto es un mensaje de llamada de atención para todos. Y lo que yo quiero transmitir, que vengo con muchísimo gusto a mi país para transmitir el programa de donación en asistencia controlada, yo creo que esto implica, el mensaje nos lo está dando en los días a medida que van pasando. Somos capaces de reaccionar, capaces de organizarnos, y Colombia es capaz de funcionar. Y eso yo creo que es de admirar, y perfectamente se puede organizar Colombia para hacer la asistencia controlada. Tenéis todos los elementos para que el país perfectamente pueda montarlo. Y yo lo único que voy a transmitir, primero hago un disclosure de no tengo ningún conflicto de interés excepto el placer de estar aquí y el compartir con vosotros este momento. Y si me podéis permitir, yo, si me extiendo, me excuso, pero quería funcionar con algunos elementos que con la doctora Marta Ospina, en la charla que íbamos a tener de una discusión conjunta de cómo mejorar la donación en Colombia, yo tocaré algunos elementos que tienen que ver con la donación en asistolia, porque al final es toda la gestión del programa de donación. Y este programa se basa en el modelo que tenemos en nuestro país, allá en España, y es que a mano derecha veréis que es la estructura dentro del hospital, es el grupo de coordinación de trasplantes en íntima interrelación con las unidades de cuidado intensivo y con urgencias, y dentro del hospital con los equipos de trasplante. Y esta estructura es la que nos permite que en nuestro país, en España, tenemos 17 comunidades autónomas y hay una red de 185 hospitales, veis arriba, autorizados para donación y extracción, y hay 43 hospitales que hacen, 45 hospitales que trasplantan, 10 de ellos con programa infantil. Esto significa que para tener estos resultados de más de 120.000 trasplantes de órganos en 30 años de funcionamiento de la ONT y de toda la estructura, requiere gente que trabaje, y la gente tiene que estar allí encima. ¿Cómo funcionan las cosas? Porque hay quien lo haga, hay manos que trabajan, y eso es lo que tenemos que pensar y fomentar, que genere un mayor número de personas que se dediquen a gestionar la donación. Hay 189 equipos de coordinación de trasplantes en España. Si en cada equipo hay una o dos personas, un equipo médico y una o dos enfermeras, o un grupo de varios médicos, varias enfermeras, sumemos que somos más de 500 personas en el país, en España, trabajando dedicados a generar donantes. Y esta red está estructurada que alrededor de un gran hospital que sea extractor, trasplantador, que tiene todos los recursos, sirva de apoyo y de soporte a pequeños hospitales en la misma región, donde les dan todo lo que necesiten, ya lo veréis al final también, o hospitales pequeñitos donde nunca tienen un donante, pero que os llaman y que uno pueda ser capaz de desplazarse, dar todo el apoyo logístico, la estructura de incluso trasladar el donante al otro hospital para hacer la extracción en el otro centro.
Esta fotografía que ya tiene en este momento 10 años de lo que es la autosuficiencia en donación y en trasplante en la Declaración de Madrid, que fue en conjunto con la World Health Organization, la Sociedad de Trasplantes, la Comisión Europea y patrocinado y soportado por la ONT en España, estaba muchísima gente allí reunida para lograr hacer lo que es la autosuficiencia en donación y trasplante. Quiere decir que debemos fomentar que la donación funcione y crezca, porque así damos tratamiento a los pacientes que lo necesitan y evitamos que se produzca procesos de turismo sanitario o de tráfico de órganos o de tráfico de personas con intensidad de donación y que se explote a las personas más sensibles. Y ahí se generó una armonización hace 10 años de definición de conceptos de que todo donante, fijaos la primera línea, es toda persona que tiene probabilidad de fallecer debido a una lesión catastrófica cardíaca o cerebral y que puede tomar dos caminos en cómo llega al proceso del final de vida, que puede ser por parada circulatoria, que es el donante en asistolia, que ya veremos a lo largo de la charla, o el donante en muerte encefálica. Pensad entonces que toda esta potencialidad de personas que llegan al hospital estará resumido un poquito más adelante, lo veremos al final, en cómo está estructurado el hospital y cómo debe abordar Colombia toda esta potencialidad que tiene. No es que no haya, es que hay que mirarlos y hay que identificarlos. Esto es lo que hicimos en España en los años, a principios del año 2000, que fue el Plan 40, para tratar de llegar a superar los 40 donantes por millón de población, y hemos afortunadamente superado con un trabajo multidisciplinario y organizado, y veis cómo dentro de todo el programa se estructuró la potenciación del donante con todos los criterios expandidos, incluyendo neoplasia, infección, otras patologías. El doctor Sergev en la charla de ayer hablaba cómo era mejor trasplantarse incluso de donante con criterios de riesgo de mala funcionalidad del injerto, pero es mejor en capacidad de respuesta del receptor y de menos mortalidad. Y vemos cómo está la donación en asistolia y otras técnicas, y la donación de vivo cuando está indicado. Y esto es muy importante porque en la forma como en España nos organizamos funcionó alrededor de un concepto clave que tiene que entrar en la cultura de donación y trasplante en Colombia. Es que la donación tiene que ser parte integral del final de la vida. No debemos verlo como la parte final, cuando ya se ha diagnosticado el fallecimiento. Se debe ver desde cuando el paciente llega con un daño catastrófico severo y en donde debe empezar a contemplarse por todo el equipo médico, desde urgencias, desde la UCI y por todo el equipo que atiende y para la protección y cuidado de la familia, cómo integrar la donación como parte de la vida, del final de la vida. Y ahí están todos estos documentos que los conseguís dentro de la web de la ONT, de la sociedad, los grupos de trabajo de la Sociedad de Medicina Intensiva y Críticos, la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad de Urgencias. Todos en conjunto estamos trabajando para integrar el final de la vida y que la donación sea parte de ello. ¿Cómo funciona la asistolia en España? En España empezamos en los años 80 a través de unos programas pioneros que fueron en Barcelona, en Coruña y en Madrid, y que entre todos fuimos empezando con la asistolia no controlada, que eran los pacientes que fallecían en la calle, lo veremos luego, que intentaban recuperar por los servicios de emergencia, no era posible recuperarlo, y entonces se trasladaba a unos centros definidos donde se intentaba recuperar rápidamente los órganos. Eso requería una gran coordinación, es tremendamente complejo de montar por los servicios ambulatorios de emergencias y requiere una inmensa coordinación y una respuesta muy inmediata, lo que lo hace complejo de montar y muy difícil, yo creo, para para Colombia, y yo creo que no es el modelo para iniciar. Veréis que eso fue como empezamos. Hubo la Declaración de Maastricht en el año 95, en que definían los 4 tipos, pero fundamentalmente el 1 y el 2 son aquellos no controlados. Por eso es mejor decir aquello que da súbito, que se presenta de un momento, la asistolia o la parada circulatoria no controlada, y el tipo 3 y 4, que son el paciente que está en UCI y que no tiene pronóstico, no tiene capacidad de recuperación. Su superación de la patología que lo tiene allí no es probable, no es posible, y eso lleva a que el equipo plantea la limitación de la terapia de soporte vital y luego se contempla la donación como parte de ese final de la vida.
Y entonces empieza a partir del año 2012 un marco regulatorio que antes de que lo creáramos ya había el documento de consenso de donación en asistolia, que se crea en el año 96, en que se dice que la ley ya acepta la donación, no está claramente definida la asistolia controlada, se plantea cómo se debe definir y qué criterios hay que tener para diagnosticar la muerte por criterios circulatorios, y aparece entonces en el año 99 el nuevo Real Decreto que ya modifica la estructura de funcionamiento de la donación. Todo este marco legislativo se acompaña además de otro concepto, y es que a medida que ha ido mejorando el tratamiento de los pacientes por enfermedad neurológica, la incidencia de muerte encefálica, fijaos, las columnas verdes, ha ido bajando en España y se ha quedado estática a lo largo de los últimos años. Pero los índices de donación, que son las columnas azules, se han mantenido estables, a expensas de no perder ningún posible donante en la UCI y a expensas de valorar, independiente de la edad y de los antecedentes, incluyendo también infecciones, neoplasia, etc. Es decir, hemos exprimido al máximo la naranja para sacar provecho de todo aquel posible donante que en otras partes se considera el donante con criterio expandido o donantes de alto riesgo por su patología previa de infección o por la neoplasia, etc. Y entonces miremos otro concepto que pasaba por esas épocas, año 2003, el estudio Éticos en Europa, que define cómo era el concepto, entre el norte de Europa y el sur, que siempre dicen que en el sur, pero se pasa muy bien en el sur. Pero bueno, respecto al norte, fijaos cómo el número de muerte encefálica llegaba a 3.2% de los pacientes de UCI, mientras que en el sur era el 12.4%. ¿Por qué? Porque probablemente se hacía limitación de terapia cuando no había pronóstico en el 47% en el norte, mientras era solo 17% en el sur. ¿Esto qué quería decir? Que probablemente si yo limito muy rápido, la muerte encefálica requiere tiempo, requiere 2-3 días para que se produzca, es un proceso, no es un switch, y si yo limito porque no veo pronóstico y decido que no voy a hacer nada, pues entonces no dejo opción a que llegue el paciente a esa situación de muerte cerebral. Pero entonces aquí empiezan a entrar otros elementos. En el año 2008 se hacen las recomendaciones el manejo, de tratamiento al final de la vida del paciente crítico. Fijaos que están todas las unidades de grupo de trabajo de la SEMICIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Crítico, y habla del principio de no maleficencia y justicia, que el médico tratante está obligado a indicar, no está obligado a indicar o mantener tratamientos futiles que no obtendrán resultados. Y por otro lado, continuar ese tratamiento fútil va en contra de una justicia distributiva en donde los recursos de salud escasos tenemos que distribuirlos entre todos. Y esto significa que hay que asumir un cambio de actitud, un cambio de concepto en las UCIs para que la gente incorpore el concepto de la limitación. Y ese incorporar no es con finalidad de donación, no, es un concepto de calidad y de tratamiento de la UCI. No es que lo hacemos para tener donantes, no limitamos para donación, que jamás se interprete eso, es que es parte de la calidad de atención en cuidado intensivo a un paciente que no tiene pronóstico y que no tiene probabilidad de recuperación, hacer una limitación y no agregar. Y eso es lo que vemos cómo apareció. En el año 2009 hace este estudio multicéntrico de cómo era la limitación en muchas UCIs y se ve que ya ha ido cambiando en España. En el año 2009 ya veíamos las cosas muy distintas en las UCIs de cómo eran en el 2003 en el estudio reportado antes. Y entonces ya se abrió el espacio a que a partir del año 2012 arranca la asistolia controlada. Y el proceso es muy simple. Tengo un paciente con una patología grave en donde se considera y se plantea la limitación, hay la aceptación familiar de la limitación, luego se plantea la donación, se retira el soporte y hay la asistolia, hay la parada, el diagnóstico de parada circulatoria, se diagnostica por criterios de parada circulatoria, se diagnostica la muerte y se inicia un elemento crítico, que es la preservación de los órganos para intentar evitar que el daño isquémico postparada vaya a hacer daño a los órganos. Y entonces entran aquí dos elementos. ¿Cómo podemos hacer las medidas para prevenir que no vaya a haber el daño? Eso es, entra el concepto de la circulación regional normotérmica, que es utilizar la técnica de ECMO, de circulación extracorpórea, pero limitada a los órganos abdominales. Nosotros lo aprendimos desde la asistolia no controlada
desde el año 85 en que empezamos a hacerlo y lo hemos adaptado a partir del año 2012 al donante en asistolia controlada. Quiere decir que el aprendizaje de uno nos permitió mejorar el otro. Y esto implica que hay que administrar, si hay consentimiento informado por parte de la familia y del comité de ética, hay que administrar heparina, se canulan los vasos femorales, incluso con técnica abierta o por Seldinger, y se dejan las cánulas puestas, pero no infladas. Fijaos que está todo el sistema colocado antes de iniciar la limitación y que no está funcionando el sistema. Verificamos dónde están colocados los catéteres y fijaos que los criterios de inclusión para la asistolia controlada, edad menor de 80 años, pero incluso ya la estamos subiendo. Y fijaos cómo pulmón estábamos en 55 y ahora no, ahora llegamos a 70 en los últimos años en Cataluña. Y fijaos cómo el tiempo de isquemia caliente hay una serie de limitaciones entre el momento en que empieza a haber la disminución de la presión arterial, la saturación baja, hasta que se llega a la sistolia, el tiempo de asistolia. Todos esos minutos se tienen en cuenta y todos son unos elementos críticos para definir el daño isquémico en los órganos. Hígado y páncreas, menos de 30 minutos, desde el momento de retirar los procedimientos de ventilación y de soporte hemodinámico, etcétera, hasta la asistolia, el diagnóstico de muerte y arrancarla, las técnicas de preservación. Y en los riñones y pulmones puede ser un poco más alto, porque el pulmón resiste muchísimo, lo mismo que el riñón a la isquemia. Obviamente hay toda la historia de neoplasia y todo lo que la incorporación del concepto nuevo hacia la muerte cerebral, de la evaluación del donante con neoplasia previa, etcétera. Aquí lo podemos hacer perfectamente y lo fundamental es que se establezca un protocolo de limitación consensuado con la UCI, porque es paciente de la UCI a quien se va a limitar, pero que luego habrá un proceso paralelo que es la donación. Entonces no es un problema de los coordinadores, no es un problema de los cirujanos ni del equipo de trasplante, es un problema de un paciente que está en la UCI y corresponde a la UCI la limitación. Y se debe hacer o bien en la UCI o bien en quirófano, donde sea también más cómodo para la familia si quiere estar al lado. Y entonces ahí hay que registrar muy bien todos los tiempos, la heparinización, y el equipo médico asistencial es el que debe estar allí. Y este concepto viene luego reforzado porque hay alguien que tiene que hacer el diagnóstico de fallecimiento por criterio circulatorio que no tenga que ver con la donación y el trasplante. Por eso es el equipo médico el que tiene que estar allí y decir, en este momento se considera que el paciente ha fallecido por criterio circulatorio. Y entonces, luego hay las maniobras de preservación de los órganos, pero ojo, un punto fundamental, no hay que hacer maniobras de RCP, porque es una parada que hacemos para que se produzca la parada circulatoria, pero no vamos a recuperar, no vamos a hacer masaje. Y aquí viene el punto de cuando se ha hablado, no es el coronavirus, es que hablo mucho. Cuando se ha hablado de la preservación regional en el pulmón, es muy importante, y para el trasplante cardíaco de donantes en asistolia controlada, este concepto de que no se puede hacer RCP, pero luego cuando hacemos la recirculación, incluso que puede llegar hasta el corazón, lo que interesa es ligar todos los vasos que llegan al cerebro para que no haya recirculación cerebral. En cambio, puede haber recirculación cardíaca. Y este es un punto complejo, no es para que inicie Colombia con corazón en asistolia controlada, pero es un punto importantísimo que hay que entenderlo, que cuando iniciamos la preservación de los órganos ponemos este Fogarty para evitar la recuperación de corazón y de cerebro, pero porque el tiempo de parada hasta la asistolia es muy cortito, podría recuperar algunas mínimas funciones y podría haber nuevamente latido cardíaco, pero aquí por eso lo importante es entender que se recupera el latido cardíaco en la donación en asistolia controlada cuando va a haber trasplante cardíaco, si no, no se tiene que contemplar y por eso hay que colocar un Fogarty que bloquee hacia arriba la circulación coronaria y la circulación cerebral. Y este es el concepto, sea que a vosotros el comité de ética os permita hacer la canulación antes de la limitación o después inmediatamente la declaración de muerte, cualquiera de las dos, pero lo fundamental, y veréis los artículos al final, es que tiene que haber recirculación normotérmica, especialmente si va a haber hígado y páncreas. Si estamos contemplando estos órganos tan sensibles a la isquemia, hay que generar algo que evite y que revierta rápidamente ese daño isquémico. El riñón aguanta un poquito más, pero ya nos estamos planteando en poner
mantener la recirculación normotérmica a todos, incluso cuando sea solo donación renal. Y este es el caso, el paciente que ya está diagnosticado de fallecimiento por parada circulatoria, ya en ese momento es un donante, la familia se ha despedido, fijaos que no está conectado al ventilador ni nada, y está con la circulación extracorpórea, aquí está, y está produciendo orina. Y estamos haciendo este sistema que va a un oxigenador, ayer lo explicaba el doctor Gonzalo Rodríguez, y veis cómo está este oxigenador retornando a toda la región abdominal, pero no estamos haciendo circulación ni cardíaca ni cerebral. ¿Y por qué? Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué cuando hay parada cardíaca tenemos que revertir rápidamente todo el daño isquémico? Esto es lo que pasa cuando hay isquemia. Después de 30 minutos de asistolia, fijaos la coloración del hígado, el intestino, etc. Eso es un modelo porcino. Es una fotografía del doctor Fondevila, jefe de cirugía del hospital. Fijaos cómo 30 minutos de normotermia, post 30 minutos de parada, a que este hígado y este intestino, al equipo quirúrgico que lo va a valorar, le gusta mucho más. No hay que ser muy experto en imaginarse que está mucho mejor preservado estos órganos. Entonces, imaginaos y pensad, ¿por qué vamos a darle un insulto adicional al órgano inmediatamente después de la isquemia, extrayéndolos en una circunstancia en que no están adecuadamente recuperados de la sistolia? Por eso el concepto de la normotermia es recuperar los órganos de ese insulto isquémico, especialmente los órganos más sensibles. Y fijaos, son fotografías de hígados extraídos después de 90 minutos de asistolia, más 4 horas de preservación en frío. Lo saco rápido, técnica quirúrgica maravillosa, pero fijaos el color. ¿Qué hígado preferís para trasplantar? Yo creo que no hay que ser muy sabio, que si este hígado ha estado expuesto a normotermia, 4 horas de normotermia, fijaos que tiene un poquito de mejor color, ¿no? La calidad, la perfusión, eso significa el órgano que se va a trasplantar, y eso es lo que ve el equipo quirúrgico durante la extracción. Por lo tanto, esta técnica lo que nos permite es hacer una evaluación de control enzimático periódico, de pH, de lactato, de enzimas, de creatinina, y nos permite definir criterios de viabilidad del donante, y la cirugía se puede ir preparando, toda la cirugía de resección de hígado y páncreas, mientras se va haciendo la normotermia. Y los de pulmón, por su lado, van empezando, lo veréis luego, a hacer la extracción pulmonar. Entonces habría una bitermia, habría perfusión en frío para el pulmón, pero perfusión caliente con normotermia a los órganos abdominales. Y estos son los criterios que básicamente, los criterios se fijan, fijaos cómo durante la fase de la ECMO, las enzimas hepáticas nosotros no aceptamos más de 3 veces una elevación sobre el valor previo. Pero ojo, en Italia tienen 20 minutos para declarar la parada circulatoria. Y los valores en Italia son mucho mayores, ya lo han publicado. Y el grupo de Milán tiene unas publicaciones geniales en donde los valores que nos confrontan a nuestros propios valores de aceptación de hígados. Hígados que decíamos no, y resulta que ellos los están aceptando y trasplantando con el programa de asistolia controlada que también han empezado. Y entonces esta es la extracción combinada de hígado y pulmones. Fijaos cómo hay perfusión fría en el pulmón en la parte alta, y en la parte baja la ECMO para la circulación abdominal, cosa que clave y crítica para los cirujanos. Cuando empiezan a manipular los vasos, la cava superior y todos los vasos alrededor para la extracción pulmonar, puede haber una pérdida de volumen brutal, que se cae el circuito de perfusión de la normotermia, y eso es lo que hay que controlar. Aquí hay perfusión a temperatura ambiente, las soluciones ya no van frías, el Perfadex no se pone tan frío, sino que se va reduciendo, y hay el volumen circulatorio abdominal que va con normotermia. Y entonces ellos vuelven y reintuban el donante que se había extubado, esternotomía rápida, oclusión de la aorta, los pulmones hiperinsuflados, porque con ese oxígeno que ya se deja dentro del pulmón, suficiente para que no se muera el tejido del neumocito, y se va haciendo la canulación de la aorta por el equipo abdominal, luego la pulmonar, y se empieza la perfusión del pulmón, y veis cómo finalizada, ahí se hace la sección de la cava, que evita que con adecuada conversación con el equipo abdominal no vaya a haber pérdida de volumen. Y entonces se extraen en monobloque pulmones y corazón, y se va controlando todas las pérdidas. Aquí hay los criterios que no me voy a detener en ello, pero es para que entendáis el complejo mecanismo que hay que montar para que los unos no afecten a los otros durante la extracción.
En el caso que no se haga circulación normotérmica, también existe la técnica de extracción súper rápida, donde el donante es llevado a quirófano, el equipo está preparado, todo el equipo quirúrgico, todo montado, y donde el equipo quirúrgico está listo, se ha hecho lavado de la pared abdominal, preparado el campo, donde se quita el tubo orotraqueal, se extuba, como veis aquí está extubada la donante, se declara la parada por criterio circulatorio y entonces inmediatamente arranca el equipo quirúrgico con la canulación de aorta de cava y se hace la extracción en bloque de los riñones, para esto solo, para perfusión súper rápida renal. Y lo que decíamos, si todos nos preocupamos porque el móvil se nos apaga y nos quedamos sin batería, buscamos por donde sea un enchufe. Pero ¿por qué no pensamos en lo mismo con los órganos? Si se nos están quedando en la isquemia y la sistolia, hablaba muy bien la lesión por isquemia reperfusión que comentaba el doctor en la conferencia, se me escapa ahora el doctor Fabio de Gondolesi, hablaba de la isquemia reperfusión, la isquemia de injuria por reperfusión. Fijaos qué es esto. Si yo estoy quitando la circulación, entro en batería baja y yo lo tengo que recargar, y si vuelvo y lo pongo en frío, pues no va a ser lo mejor en un órgano que está sometido a un daño isquémico. Por eso se plantea, después de la extracción de los órganos, las máquinas ex vivo que permiten una mejor y adecuada perfusión del órgano y valoración de su funcionalidad, como es el riñón, o ahora tenemos también máquina de normotermia en el riñón. Y nos comentaba también el doctor Gonzalo Rodríguez ayer en el Congreso la resucitación de hígados marginales con las máquinas de ex vivo de perfusión hepática. Tremendamente complejas, muy valiosas, pero que hay que saber indicarlas. Y estos son los resultados que hemos tenido en España. La donación, La donación en España ha crecido en 6 años el 40%. ¿Gracias a qué? Gracias a que empezó este proyecto piloto en el año 2012 de la donación en asistolia y controlada, y fijaos cómo se generalizó a todo el país, y tenemos en este momento la muerte encefálica, que es la verde, y la muerte por asistolia, que es la azulita, y fijaos que son cerca de 744 donantes en el año 2019. Para un país que tiene la misma población que Colombia. No me digáis que aquí no hay posibilidad. Aquí hay, y muchísima. Y fijaos cómo el consenso, el programa piloto y todo funcionaron, y ahora tenemos este crecimiento brutal de la donación en asistolia controlada. Y esto nos ha permitido trasplantar todos los órganos, incluso trasplante combinado. Páncreas, hemos hecho varios centros de donante en asistolia controlada y esperamos poder hacer trasplante cardíaco de asistolia controlada ahora pronto. Esto quiere decir que las cifras actualmente de donación después de parada circulatoria, fijaos cómo España en el año 2009, cuando empezamos, era 1 por millón de población. Ahora fijaos cómo es el 15% de los donantes nuestros son donantes de asistolia controlada en España. Y estamos a la par del Reino Unido, de Holanda y de Bélgica. Entonces, y de Suiza. Esto quiere decir que el número de donantes, mayor de 3 donantes por millón de población, solamente en asistolia controlada, eso es un desafío al sistema, pero que es perfectamente posible desarrollarlo. Y las técnicas de preservación, fijaos cómo en la asistolia no controlada, fundamentalmente la mayoría de los que lo hacemos con ECMO, con la normotermia, la circulación normotérmica regional abdominal. Pero en la controlada, nosotros venimos impulsando desde el principio que hay que hacerlo con ECMO, especialmente por el hígado y el páncreas, y veis cómo eso ha ido aumentando de muy poquitos casos a que más del 50% lo hacen. ¿Por qué? Porque si miramos las cifras en la normotermia, podemos recuperar más órganos y trasplantar más órganos que con la súper rápida o con la hipotermia con perfusión rápida directa. Esto quiere decir que la normotermia es crítica para poder recuperar el órgano, recordar las figuras del trabajo experimental. Y los resultados de trasplante a nivel renal, la supervivencia es muy buena, un poquito más baja en el no controlado porque tienen muchísima más isquemia que en el controlado,
pero el retraso en la función del injerto, el DGF, va de 77% en la no controlada a 53% en la controlada, y el fallo primario es 10% en la no controlada versus un 5% en la controlada. Que si ahora empezamos a perfundir todos los riñones con normotermia, veremos cómo estas cifras seguramente bajarán. Recientemente publicado en Kidney International del 19, los resultados de trasplante de la no controlada, esto es la no controlada, en mayores de 60 años son muy poquitos casos, el tiempo de isquemia, fijaos que era mucho más largo, y comparativamente los resultados de la preservación con enfriamiento versus la normotermia, que son muchísimo mejores. El enfriamiento tiene más riesgo para desarrollar fallo en la función del injerto. Por lo tanto, si en la no controlada vemos que los resultados son estos, en la controlada quiere decir que el riñón lo tenemos que proteger. Y entonces fijaos en este trabajo que muestra con tiempos de isquemia, incluso un poquito más, si son más largos de 12 horas, el riesgo de impacto en el retraso en la función del injerto es más alto, pero si yo algo, recuperación rápida versus normotermia, le va mucho mejor con normotermia que porque hay mayor riesgo con la recuperación rápida de retraso en la función del injerto. Por lo tanto, es importante que pensemos en que hay que ofrecer la mejor condición a esos órganos que vamos a recuperar. Y fijaos en los hígados. En el hígado es brutal los resultados. La controlada, cuando los logramos recuperar con normotermia, fijaos cómo las complicaciones, está la no controlada versus la controlada, el problema grande es la colangiopatía isquémica y otras complicaciones biliares que son muchísimo más bajos en la controlada, y fijaos cómo cuando, los resultados, fijaos cómo comparativamente en el estudio que presentó también Gonzalo ayer, el doctor Gonzalo Rodríguez, mostraba los resultados de la normotermia versus no normotermia, es muchísimo mejor los resultados del trasplante hepático con normotermia que sin normotermia. Y fijaos cómo las complicaciones biliares con normotermia son el 8% versus 36% en la superrápida, lo que quiere decir que hay que hacer una extracción con recuperación normotérmica. Y no lo hemos dicho solamente nosotros, y lo hemos publicado en España. Esto está publicado en el Journal of Hepatology del 19, pero lo ha publicado desde el año 2014 los ingleses, el doctor Watson y el grupo de Oxford, y lo publicaron diciendo que si era lo mejor o no, ya lo estaban viendo porque empezaron a ver lo que hacíamos en la no controlada nosotros y lo empezaron a aplicar, y luego lo han acabado de publicar ahora todo el grupo con Gabriel Onisco y todo el grupo a través del American Journal of Transplantation, con muchos mejores resultados con la circulación normotérmica regional. Y el trasplante de pulmón con unos resultados de controlada muy parecidos a la muerte encefálica. Entonces la pregunta, ¿en Colombia es posible? Hace 5 años tuvimos una reunión de la Sociedad Colombiana de Nefrología en Villavicencio, donde me preguntaban, ¿el donante a corazón parado puede ser una alternativa en Colombia? Lo dijimos, sí, lo puede ser. Llevamos 5 años, ¿qué pasa, señores nefrólogos? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué no hemos arrancado? Colombia tiene todos los elementos para poder hacerlo. Y yo hago memoria, y permitirme que haga memoria al doctor Gabriel Jaime Echeverry, que descanse en paz, que nos dejó en este mes de enero, cirujano, grande amigo, que en el mes de octubre y noviembre del año pasado estábamos planificando hacer un proyecto piloto en Barranquilla para iniciar con la sistolia controlada, y desafortunadamente se quedó truncado todo el proceso, pero no quiere decir que no podamos hacerlo. Y ahora aquí está Alejandro Niño, que estábamos en China antes del coronavirus, estábamos en Kunming, alejados de la región donde hay todo el problema, con Alejandro, y él algún día sacará la servilleta, que será un día famosa, de todo lo que hay que montar en Colombia para hacer la sistolia controlada. Me acuerdo, divertidísimo, riéndonos, escribiendo todas las cosas. Ahí está disfrazado con sombrero de español en China. Fijaos vosotros, rodeados con un grupo de amigos. Y aquí está el equipo, el médico que hace el trasplante cardíaco en Australia de donante en la sistolia controlada, Peter McDonald. Entonces, esto quiere decir, ¿qué es lo que hay que hacer en Colombia? Esto, tan simple, el paciente tiene que llegar al hospital, tiene que tener acceso, tiene que tener movilidad para que llegue a los centros grandes donde hay la potencialidad de valorarlo. Allí en urgencias, de acuerdo a lo que se haga, pueden decidir, no hacemos nada, punto, no tiene pronóstico, paramos y se queda ahí, o
se empieza a plantear que la donación es parte del final de la vida y se plantea a la familia, como ya lo venimos haciendo hace unos 10 años, el contemplar la intubación y el contemplar el pasado cuidado intensivo solo con finalidad de donación. Algo que puede sonar dificilísimo y complejo, requiere aprenderlo, pero que se puede hacer. Y luego cuando estamos en la UCI, que es un iceberg invertido, todo el número de pacientes que tienen potencialidad por daño catastrófico cardíaco y cerebral, muy poquitos llegan a la UCI. Por lo tanto, en estos de la UCI, que no llegan a situación de muerte encefálica o que se decide limitar, ¿por qué no se piensa en la sistolia controlada? Pero entonces hay que pensar en que la limitación sea adecuada y correcta, no limitación de 5 días. Y diciéndole a la familia, es que se va pagando como una velita, se va pagando, se va pagando. Porque ese cuento, pues ya no. Aquí hay que ser francos con la familia. Y aquí hay que hacer una transformación. Si la donación es parte del final de la vida, tenemos que empezar a hablar con la familia desde antes de que lleguen al hospital, cuando lo trasladan los servicios de emergencias, cuando el pronóstico se define que es grave y sin pronóstico. Aquí hay que hablar con la familia. Y aquí hay que empezar a hablar de donación. No cuando estemos al final, cuando ya está certificada la muerte, porque en ese momento del choque ya no es fácil. Aquí es complejo, pero se tiene que empezar. Plantear intubación y traslado a la UCI solo con finalidad de llegar a ser una muerte encefálica. Pedimos tiempo. No hacemos otra cosa que pedir tiempo a la familia. En patología cerebral o cardíaca grave, incluso en pacientes de parada cardíaca, recuperado de la parada cardíaca, que hace daño isquémico de los órganos, pero que se recuperan después en la UCI, se puede plantear una limitación. Y en todo pronóstico grave sin recuperación en UCI, cuando se plantea la LED, hacer el diagnóstico de parada circulatoria y plantearla controlada. Esto implica que la familia tiene que incorporarse al proceso desde el principio, el cuidado y la atención cuidadosa y preciosa de la familia, y también favorecer el evitar que sea un programa. Esto no es un programa de los coordinadores, no es un programa solamente de los equipos de trasplante. Eso es un programa en donde tiene que involucrarse todo mundo. Nosotros ponemos como pivote la coordinación de trasplantes, pero somos un elemento aglutinador de toda la cantidad de profesionales de los equipos de trasplante, pero requerimos el soporte del laboratorio, de microbiología, de infecciosas, de inmuno, de anatomía patológica, porque cuando hay resultados de analítica los necesitamos rápido, no pueden llegar en 2, en 4 horas. Y hay todos los criterios publicados, el consenso, que los tenéis acceso desde la web de la ONT, los documentos de consenso de la infección en el trasplante o la neoplasia, con antecedentes previos de neoplasia, que permite aceptar donantes que antes no aceptábamos y que se basan en el consenso del Consejo de Europa, que lo podéis bajar gratuitamente por internet, que se renueva cada 2 años. Y Colombia puede hacer esto, definir los papeles y los roles de cada persona en el planteamiento a la familia, que hace el cuidado intensivo, la información a la familia de la limitación, y luego coordinación, tiene que trabajar en conjunto con ellos para evaluar el donante, la voluntad de donación, las medidas premortem junto con los quirófanos y los cirujanos, la limitación de la terapia hecha por la UCI, la certificación de la muerte también, y la preservación dermotérmica entre la coordinación y los equipos quirúrgicos, y luego la perfusión ex vivo, que ahora ya estamos viendo la aparición de los técnicos en perfusión y laboratorios de perfusión ex vivo de órganos, que es a lo que llegaremos en el futuro. ¿Por qué? Porque para prevenir el daño isquémico a los órganos, no solo hay que hacer una identificación temprana, un manejo adecuado de la UCI y un cuidado exquisito de la funcionalidad de los órganos, pensando en que esos órganos, si yo no puedo recuperar el paciente, puedo recuperar los órganos luego de la donación, y luego la perfusión regional normotérmica en el bloque operatorio, y luego la valoración ex situ con las máquinas. Y entonces, lo que os decía, no es solo trabajar en la casa. Yo puedo ser capaz de que cuando tengo una oferta de un hospital que no hace trasplante, me voy con todos mis cotarros y me voy con todos mi mochila y con todo, y hago la donación allá, hago el donante en la sístole allá, preparo todo el material, tengo las listas que tengo que hacer, todos los sets preparados, la maquinita portátil, me voy con mi set de todo. Fijaos cómo cada vez van creciendo las bolsas que me llevo, luego me uno con la gente de quirófano que llevan para el hígado, y fijaos con todo lo que nos vamos en un
una ambulancia y eso se monta la ambulancia, tiene que estar todo adecuado para que no se dañe. Aquí van los héroes de la donación, que son el equipo de coordinación, aquí hay un médico mexicano que estaba con nosotros y Rebeca del grupo nuestro, y después van al avión y nos vamos a Mallorca a hacer una extracción de donante en asistolia controlada, llevándonos todo, y ahí se hace todo el proceso, y fijaos cómo hay que acomodar entre los equipos quirúrgicos, camino a la coordinadora, todo el grupo, Frank, todos fijaos, todo el mundo lleva los trebejos y los cotarros ahí al ladito, y todo con cuidado. Y fijaos cómo hay que calcular los espacios, todo va adecuado en la ambulancia y lo vamos y lo hacemos allá. Y luego las responsabilidades, cuando llega uno al otro equipo y al otro hospital que nadie sabe del tema, no lo han hecho nunca y hay que aprovechar para enseñar. Y esto es lo fundamental, siempre hay que estar enseñando. Y hay que definir con ello todo. ¿Y por qué está en rojo? Crítico, respeto del donante y respeto de la familia. Eso siempre, siempre, eso tenemos que tenerlo como punto siempre de abanderados en la donación. Es el respeto al donante y a la familia y el respeto en el bloque quirúrgico, el respeto durante la extracción. Algo precioso que hacen los chinos, independiente del coronavirus, es el respeto y la honra que hacen al donante cuando van a quirófano, que es algo que tenemos que aprender. Y entonces, ¿es un mito? No, esto no es un mito para Colombia. Aquí estamos rodeados de precolombinos preciosos en esta sala del Grupo Amarey. Pero esto quiere decir, si esos precolombinos mostraban hace más de 1000 años lo que podía ser el avance de la medicina, ¿por qué no lo ponemos en avance de la medicina en Colombia? ¿Tenéis vosotros que potenciar la muerte encefálica? Sí, pero no os quedéis pensando en lo mismo. Hay que cambiar, hay que moverse. Ahí tenéis una ley de muerte digna. Colombia es un país pionero en la eutanasia desde el año 2015. Tenéis todo el respaldo legal, logístico. Tenéis que se tiene que evaluar el concepto de la limitación, pero bien hecha en la UCI. Tenéis que pensar que no se ha de confundir que la asistolia no es que yo limito para tener donantes, no, no, no. Hay que limitar porque eso es una norma ética de las UCIs cuando no hay pronóstico, pero hemos de contemplar dentro del abanico la donación como una parte del final de la vida. Y por supuesto, evaluar la perfusión regional normotérmica para preservar los órganos y asesoría por equipos de experiencia. Podemos perfectamente dar toda la asesoría y soporte. Y lo que propongo yo es un apoyo con documento. Tenemos el documento de consenso de la ONT que se puede adaptar perfectamente aquí al país con el apoyo de la ONT, de los hospitales. Incremento de los coordinadores de trasplante para aumentar la donación, la vinculación con los de dirección médica y los equipos de trasplante, no solo depender del coordinador del equipo quirúrgico, ser algo más integral de la dirección del hospital. Y yo propondría establecer un programa piloto en una o dos ciudades con gran experiencia en la limitación y apoyo de la UCI, que era lo que pensábamos establecer con Gabriel. Y yo os invito al que quiera, esto es una propaganda que me lo permitís, el que quiera asistir al máster de donación y trasplante en la universidad, mucho es virtual. Hay parte presencial, pero esta vez nos tocó todo transformarlo en virtual. Estáis invitados a participar y este es el grupo con el que trabajamos. Somos un grupo que pasamos delicioso, vivimos muy bien, incluso enfrentados todo el día con la muerte, pero sabemos que la parte de la muerte es de donde puede surgir la vida. Ya lo decían, el otro tú que que llevo en mí. Eso es la donación. El logo precioso desde esa asociación del logo precolombino, con esos precolombinos que tenemos aquí, con el Congreso, con el logo que habéis puesto. Esto es lo que hay que hacer. Hay que transformar el pensamiento. Hay que transformar nuestras cabezas. El problema no es que no hay donantes. Las cabezas son las que no tienen capacidad de abrir la mente. Y eso es lo que hay que hacer. Necesitamos transformarnos y necesitamos generar un grupo de trabajo. Esto no es una persona ni dos, grupo de trabajo, multidisciplinario. Los castellers, esto es precioso, las torres humanas en Cataluña a mí me ha fascinado desde que llegué a Barcelona y siempre lo pongo como ejemplo de lo que es el trabajo bien hecho en conjunto y organizado y todo protocolizado y ordenado. Pero también lo hace la India, preciosísimo. Y preciosísimo, diferente, más desordenado, alborotado, no importa el alboroto va bien en la vida. Y miraos cómo funciona también. Y los chinos, que hablando de los chinos, pues son maravillosos, ya han venido a concursar en Castellers, en Cataluña, y están compitiendo impresionantemente porque lo hacen perfecto, las torres humanas. De modo que
Aquí os invito a que tiene un gran desafío Colombia. Si habéis podido montar un congreso en 2 horas virtual, ¿por qué no se puede montar la sistolia controlada? ¿Dónde está el pero? Preguntémonoslo adentro y verás que el pero lo tiene cada uno. No es el costo de la ECMO, no es el costo de que si no hay ECMO para los pacientes cardíacos, ¿cómo vamos a poner la ECMO para la sistolia controlada, bla, bla, bla? Excusas siempre habrá, hay que hacer. Acabemos las excusas y hagamos. Este es un desafío el que estamos ahora y Colombia necesita cambiar. Hacedlo, por favor, la sistolia controlada. Tenéis el apoyo nuestro. Muchas gracias.